es cuando yo creo que nos desconectamos, ¿verdad? Hoy sí estamos conectados. Disculpe. No, hoy sí no fue la señal, algo sucedió. Ya es. Bueno, hoy sí vamos. Me dicen, por favor. Entonces aterrizamos con el principio este que estamos platicando, de forma que es la etapa más importante del notario. Porque en ese momento el notario le va a dar forma a lo que los clientes le están diciendo y no se puede equivocar. Les contaba el caso ese de él. Le hicieron una identificación de persona en lugar de hacer una rectificación de perfil. En fin, esta es la etapa más importante. De ahí tenemos otra que es el principio de inmediación. Y en el principio de inmediación le hicieron una identificación de persona en lugar de hacer una rectificación de perfil. En fin, esta es la etapa más importante. De ahí tenemos otra que es el principio de inmediación. Y en el principio de inmediación, ese es elemental. Eso significa que las partes y el notario deben estar unidos, deben estar en un solo acto. Más adelantados, amigos, ¿qué acto? No puedo yo dejarle delegado este tema a mi secretaria o a mi secretaria. No puedo decirle yo a mi secretaria, haga una compraventa que anoche me llaman por teléfono y es una compraventa la que quieran, hágala que le firmen las partes. No, porque entonces estoy rompiendo el principio de inmediación y cualquiera de las partes que tenga interés en dejar anulado este acto, recibe su dinero de la compraventa, de lo que sea, se va y de ahí cuenta. Con toda la tecnología que tenemos, en imágenes, en audio va a grabar que fue la secretaria la que cumplió con el último principio, que es leer el documento, y no fue el notario, y entonces se perdió el principio de inmediación. Entonces el principio de inmediación es el que tiene que estar el notario de viva físico. Ahorita sí no sé cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, hacemos 1 metro o 2 metros de distancia para escuchar la voluntad de las partes, pero sí, nosotros los notarios, yo en este principio siempre dije, ¿cómo se rompe el principio de inmediación cuando yo hago un préstamo bancario de 3 millones de quetzales y le mando a los del banco la escritura pública para que la firmen los del banco? ¿En qué momento firmaron frente a mí? Ahí hay un rompimiento del principio de inmediación. De ahí está el otro principio que es el de rogación. Yo he escrito, le voy a mandar por estos principios, ya se los dieron a usted, pero yo se los voy a mandar. El de rogación es que yo no puedo ir a producir y decirle, sí, hágame la campaña, le hago una su mandato, sí. Le hago una simulación, por favor, se la hago. Usted me tiene que buscar. Rogación. ¿Qué significa rogación? Es que tiene que requerir mis servicios profesionales, tiene que requerir mis servicios notariales. Esto cuando hay módulos en algunos lugares donde dice licenciado, si tiene que poner su nombre. Licenciado, fulano de tal, abogado de notario. Pero de ahí dice hasta abajo, se hacen escrituras públicas, dice, se hacen actas notariales, se hacen auténticas, se hacen traspasos, dice, se hacen juicios orales de alimentos, juicios ordinarios laborales. Eso ya no está bien, eso atenta en contra de la ética. Usted tiene que colocar su plaquita, lógico, si no, ¿cómo van a llegar sus clientes? Pero no diga, le hago esto, le hago lo otro, no. Y a veces hay muchos lugares donde, pues que está bien, ¿verdad? Ponen doctor, fulano de tal, si es doctor ya tiene la maestría, ¿verdad? Fulano de tal, abogado notario, eso está bien. Pero hay un lugarcito que yo conozco allá por Masate, para los que están en Masate, que dice doctora, dice, fulano de tal, magíster en algo, dice, licenciada en ciencias jurídicas y sociales, abogada y notaria, con especialidades en derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho notarial. Ay, María Purísima, es todo lugar. Tiene todas las especialidades. Es posible, pero ya desde ese momento, ¿qué está pasando con el principio entonces de rogación, verdad? ¿Y cómo está eso? Si de una vez estoy diciendo, no va, si lo pone, va, póngalo pues, pero tiene que ser cuidadoso en lo que va a hacer. Recuerde que el primer trabajo que usted haga es el que le va a abrir las puertas para
su clientela. Si un primer trabajo lo hace mal, te aseguro que no llegará a nadie. Ese es el principio. Entonces, derogación. Él no puede ofrecer, tiene que ser requerido. Consentimiento, se amarra con derogación. Yo no puedo obligar a una persona a que firme un instrumento público si no está convencido de lo que va a hacer y lo que va a recibir. El principio de consentimiento, que es elemental en el derecho notarial, es que no hay vínculo, no hay pleito. ¿Por qué voy a obligar a alguien que sé que me va a llevar después a los tribunales de justicia por lo que hice? Principio de unidad del acto, amarrado con el principio de inmediación, y este principio dice que establece que debe perfeccionarse en un solo acto, dice todo para los requeridos. Es el préstamo de 3 millones con el banco XX. Me prestan los 3 millones, hago el instrumento público, usted como deudor me firma y después lo mando al banco que me firme y representante legal del banco. ¿Será que se cumplió ese principio de unidad del acto con el principio que ya vimos anteriormente, el principio de inmediación, unidad del acto y consentimiento? Se cumplieron los consentimientos tal vez, pero la unidad del acto y el principio de inmediación se cumplieron en ese préstamo de 3 millones que yo voy a mandar mi protocolo al banco para que lo firme el representante legal. No se cumplieron. No se cumplieron. Yo siempre dije, y para que me den el nombre, ¿verdad? Porque todo va ahorita público, ahorita es tremendo. Pero yo siempre dije que los bancos, ¿por qué dejamos el protocolo? Que nos entregan porque nos entregan un comprobante, una contraseña, bueno, ahorita ya no sé yo si así será, ¿verdad? Sí, donde dicen que dejó 5 hojas de protocolo. Con eso, perfecto, nos dejamos ese préstamo, porque se rompieron los principios que inspiran al derecho notarial. La unidad del acto significa que el vendedor, comprador y notario firmen en un solo acto. El donante, donatario firme en un solo acto, mandante, mandatario firme en un solo acto, donante, mandatario, creador firme en un solo acto. Eso significa la unidad del acto. Aquí están diciendo que no pueden entrar y otros sí, pero bueno, aquí están grabando. Pero hay una jovencita ahí que nos apoya, que se graba y ella lo sube todo, ¿verdad? Entonces, ese principio es el que establece eso. De ahí caemos al principio del protocolo. Yo todo esto lo que veo es que todo se habla de dentro del protocolo, detallado dentro del protocolo. Dentro del protocolo ya lo platicamos una cantidad de veces, ya estamos hasta cansados de ese tema. Ya lo sabemos, ya de tanto que se ha dicho, ya ustedes manejan perfectamente estos temas, la idea. El principio del protocolo ya saben que es la colección ordenada, institución de las matrices y todo lo que dice el artículo 8 de su código notariado de ahí, el de seguridad jurídica. Principio elemental en el derecho legal. Y el de seguridad jurídica dice que este principio se basa en la fe pública que tiene el notario. Por lo tanto, los actos que legalizan son ciertos, existen, hay certeza de lo que hizo el notario. El Código Procesal Civil dice que en el artículo 186 establece que los instrumentos autorizados por notario, miren cómo nos gusta el Procesal Civil en el capítulo, está escrito esto, producen fe y hacen plena prueba. Y ahí, cuando ustedes acompañen, cuando ustedes están, hagan o estén involucrados en un proceso de índole civil, incluso penal, incluso laboral, se van a dar cuenta ustedes cómo se acompañan las pruebas. Hay una etapa de presentar pruebas. Y cuando es un instrumento público o un documento público fuera o dentro del protocolo, si es dentro del protocolo, generalmente se acompaña de una copia siempre legalizada, que ya platicamos cuál era la que yo creía, la que decía el libro de Tomás Muñoz. Y si vamos a reclamar con intención alimenticia un juicio oral de fijación, extinción o modificación de pensión alimenticia, y hemos nosotros llegado a un acuerdo con el padre de nuestro hijo, de nuestros hijos, a través de una escritura pública que se llama la escritura pública de separación de cuerpo, o alimentos, le decimos nosotros. Ese instrumento lo tenemos que acompañar nosotros legalizando.
como copia siempre legalizada que no paga impuestos o como copia autenticada, pero el 186 de su Código Procesal Civil y Mercantil nos explica cómo lo tenemos que acompañar. Entonces, la seguridad jurídica, que ven que platicamos de la fe, inicialmente damos dos clases de fe, dijimos que el notario tenía fe pública para hacer constar actos en documento. ¿Por qué? Porque aquí caemos a la seguridad jurídica, que lo que dice el documento, lo que está escrito en el documento, así es cierto, tiene certeza, salvo que haya un proceso en contra de ese documento para buscar la nulidad del proceso, nulidad absoluta o nulidad relativa, o bien, en peor de los casos, que el documento tenga tintes de falsedad. Si vamos a la nulidad, vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, lo mejor que le puede pasar a un notario negro. Si vamos a la falsedad, nos vamos a la vía penal. Y a la vía penal ya estamos metiendo un problema al notario. Entonces, ¿por qué? Porque hizo constar en el documento cosas que no dijimos. Miren, jóvenes, en este tipo de seguridad jurídica da tristeza ver cómo, por lo menos del lugar de donde yo sí, cómo las personas prestan dinero. Y lo que el notario hace son compraventas en lugar de hacer hipotecas. Porque si yo presto dinero y me van a dar a cambio un bien inmueble, pero si estoy prestando dinero, lo que conviene hacer es un contrato de mutuo hipotecario. Hipotecario porque me está dejando en garantía el bien inmueble. Pero cómo es de triste, y yo se los puedo decir que sí me he dado cuenta de ese tipo de cosas en mi trabajo, que las personas dicen, pero es que yo presté el dinero, pero fue prestado, le di en garantía la casa, pero lo que les hicieron a los pobres fue una compraventa. Y cuando quieren reclamar, ¿cómo probar que fue lo que ellos están diciendo? Por eso es que siempre platico con los médicos, que eso es lo de mi vida. Eso está malo, porque todo se hace, todo lo que se hace, por eso que el notario, hablamos tanto de la fe pública y decimos, bueno, si el Estado depositado en usted la fe de usted puede entender a las partes y plasmar en el documento lo que le dicen las partes, debe hacer uso de ella de buena forma. México tiene sus notarios, pero son pagados por el gobierno. Y estos notarios hacen constar lo que quieren las personas, recaudan impuestos, porque ellos se recaudan impuestos, ellos y después lo entregan al gobierno, al Estado. Y ellos no son notarios como la profesión nuestra, que es amplia, que nos permite hacer el documento como mejor nos parezca, con buena redacción, sencilla, simple, entendible. México tiene un formato para poder redactar instrumentos públicos, que no se puede salir de ese formato. Entonces ellos, yo pienso que les valdría hacer, ellos harían lo que las partes están haciendo porque no tienen intervención, pero en el caso de nosotros de Guatemala hay muchos intereses a veces para hacer ese tipo de cosas, y ahí eso me flaquea y tambalea la seguridad jurídica, porque al hacer ese tipo de cosas en la vida diaria, práctica, notario menos, la seguridad jurídica viene para atrás. Yo siempre digo en mis clases que cuando se busca un notario para hacer un documento es como buscar a un médico. Si yo tengo problemas de la boca, de la laringe, tendría que buscar a un otorrino. No puedo buscar a un traumatólogo. Bien, tengo que buscar al de la especialidad. Iguales son las personas. Cuando necesitan hacer un documento público, deben buscar un notario de su confianza, porque pueden hacerle lo que les estoy platicando. Entonces la seguridad jurídica va amarrada con la fe pública. Y de ahí el principio de publicidad que hemos estado platicando con ustedes. Y el principio de publicidad, ya saben ustedes que tienen sus excepciones, ya las platicamos bastante, ya hay 2 clases anteriores. Y tenemos el principio de unidad de contexto. Dice que para el doctor Neville Muñoz dice, está regulado en el artículo 110 de su Código Notarial. Este principio, este principio está bonito para que lo veamos. 110 de su Código Notarial, busquen el 110, porque ahí es donde le vamos a dar futuro a lo que están haciendo con el derecho notarial. Bueno, todas las cosas que hacen, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno,
Ay, no, tremendo pedirle a Dios que cada quien se dé cuenta que está haciendo, porque las cuentas se entregan claras en su momento. 110 dice, toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios, dice, que contiene el código de notariado que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa de la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. Ya vimos ahí, es un principio, unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Ahora con este tema ya me entendieron ustedes que cuando les dije, es muy bonito punto de tesis hacer esto y esto. Es muy bonito punto de trabajo que hagan esto y esto, lo que he venido trabajando con ustedes. Porque, por ejemplo, aquí está establecido que dice que aquí hay el artículo Diego de tarifas, el 109, ¿verdad? Del Código Notariado, ahí dice cuánto se debe cobrar por cada situación que se haga. El Código Notariado tiene contemplado que por aviso extemporáneo del testimonio especial se cobrarán 2 quetzales. Así dice el Código Notariado. Pero Corte Suprema de Justicia, en un acuerdo que hizo con Chile Fernando Protocolos de Independencia de la Corte Suprema, el pago por aviso extemporáneo de testimonios especiales es de 25 quetzales. Pero de plano no se les olvidó, pasó, digo yo, que no leyeron el 110, y el 110 dice que en este concepto dice que era prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Ustedes, si hacemos un estudio de algún tesis de este tema, ya lo hicieron algunos compañeros, pero volvámoslo a hacer. Porque ¿por qué cambió eso? Y hay muchas cosas. Ya en la hoja de protocolo, la modificación de la hoja de protocolo, cómo le pusieron SAT y antes estaba aceite el Ministerio de Finanzas, el precio, cómo cambió de un quetzal, todo lo creado, dice, ahí dice el lote, cuánto cuesta el lote. Entonces, ¿no les parece que es el momento de entrar? Ahora ya me entendieron cuando les dije algún diputado del otro lado que nos haga favor de entrar en el código notariado, lo tanto que queremos el título de notariado, porque ahorita con el problema que tenemos, podemos trabajar en casa y no entiende, cualquiera se está muriendo ahorita. Y ahí es el estrés dice que está afectando el corazón. Yo como tengo tanto que hacer todo el día, todavía no me cepillo así. Pero ¿cuántas personas querrán hacer su testamento de última voluntad, su decisión en cuanto a sus bienes y les requieran los servicios? Entonces, es momento que le entremos al derecho notarial, porque el derecho notarial nos puede ayudar a vivir sin meternos a problemas, sin pelearnos en torre de tribunales, en los juzgados, sin pelearnos con los jueces, con los notificadores, con los oficiales, sin pelearnos con nadie. El 110 entonces es la unidad de contexto. Entonces, ¿por qué tocamos el derecho notarial con circulares, con acuerdos y decidimos de él? Normal. De ahí dice función integral, y este principio de la función integral dice, se debe llevar a cabo principio que es contratado por un contrato determinado, por el que debe cumplir con todas las obligaciones posteriores. Entonces, el principio se establece a que yo lo contrato para una compraventa y yo le dejo lo de los impuestos, yo le pago lo de la inscripción y yo soy el que voy a solventar todo. Y usted es el que me va a vender, usted es el que va a traer el título de propiedad, usted es el que me va a decir como función integral. Imparcialidad es otro de los principios notariales que establece que el notario no debe actuar a favor de la persona que le está cancelando sus honorarios. No. En ningún momento. En los contratos de arrendamiento es donde se ve mucho eso, que el notario a veces actúa porque le está pagando por el dueño del inmueble. Y entonces dice el arrendatario, pero si yo voy a arrendar, yo quiero que se haga el instrumento con mi notario. Entonces dice el dueño, no, porque el que me va a dar a usted el inmueble soy yo. Entonces, en ese contrato, lógicamente, el notario tendría que ser imparcial y decirle al arrendatario, mire, el contrato es para 6 meses, pero si usted en 2 meses ya no puede pagar,
se puede rescindir el contrato. Se tendría que decir, ajá. Pero al decírselo tendría que estar plasmado en las cláusulas. No que si se hace el contrato por 6 meses y a los 2 meses no puede pagar, usted se va y le dice, aquí está su casa, ya no la quiero, no puedo pagar, me voy. Sí, pero tiene que pagar los 4 meses porque el contrato no decía. Usted lo podía rescindir, si no lo puede rescindir, el dueño, no el arrendatario. Entonces, este principio de imparcialidad establece que el notario debe actuar imparcial y apegado. Si no se puede rescindir el contrato porque el arrendante así lo decidió, hay que explicar al arrendatario que no se va a poder. Pero si el arrendatario dice, pero si en 2 meses no puedo pagar, hay que decirle al arrendante que eso debe constar en el documento. Entonces, este principio de imparcialidad en la práctica está muy violentado porque el notario generalmente actúa a favor de quien le está pagando sus honorarios. Situación que ya de por sí le digo que no debe ser así. No debe ser así porque debe prevalecer la ley y aclarar a la persona que se está induciendo posiblemente a error por la forma que se está redactando cuál es la situación. Analizamos entonces todos esos principios, todos los principios explicados que van en el folletito, así como se lo estoy hablando, así va a explicar, también ya lo leyó. Analizamos esos principios, todos los principios indicados integran la fe pública notarial. Hay fe pública normal, hay fe pública registral, hay fe pública administrativa. No, tranquilo. Pero la fe que nos interesa es la fe pública notarial. Y el artículo 1, explicado ya, dice que la fe pública dice, aquí está el artículo 1, el Código Notariado establece que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en donde intervengan, dice, por disposición de la ley y a requerimiento de parte. El fundamento entonces de la fe pública es el artículo 1 de su Código Notariado. Y entonces ese artículo es clarísimo cuando establece que si yo le fui a decir al notario requerimiento, rogación, inmediación, unidad del acto, y le fui a decir al notario, quiero vender en escritura pública este quintal de papas. Entonces el notario en su función, ya vimos la función, ¿se acuerdan? Función notaria. Que hace el notario en su función asesora, que ya les explicaron a ustedes las 3 funciones también. En su función asesora me va a decir el notario, quiere vender este quintal de papas. Sí, bueno, pues entonces, ¿y quién se lo va a comprar? Pues el que está ahí. Sí. Bueno, pues véndanselo pues. Pero entonces, ¿a qué le va a decir? Sí, pero yo lo quiero en el momento. Entonces usted como buen notario, como su función asesor, con su integridad, con su honorabilidad, ahorita se está hablando mucho de la honorabilidad, ¿verdad? Con su honorabilidad, con su criterio legal, va a explicar, bueno, ese quintal de papas se puede vender, ¿a qué le da 200 quetzales? Usted le da el quintal, él quedó. Pero si usted quiere que quede documentado, podemos hacer un documento privado con legalización de firmas. Aunque si no quiere legalización de firmas, yo les puedo hacer el documento donde se firman los dos. Ya llevamos 2 documentos. Llevamos dos formas de resolver la venta de ese quintal de papas. Entonces aquel dice sí, le dice aquel, pero aquel sabe derecho, ¿verdad? Y le dice sí, pero si lo hacemos en un documento donde firmamos solo los dos, eso queda solo entre los dos. Yo quisiera que un profesional del derecho hiciera constar eso. Entonces usted quiere un documento privado con firmas legalizadas. O sea, este comunitario no sabe lo que le está diciendo, pero está cumpliendo un poquito su función de asesorarlo. Pero aquel que le está requiriendo su servicio sabe más que usted. Entonces le va a decir, pero un documento privado con firmas legalizadas no me sirve.
Porque yo lo que quiero es al profesional investido de autoridad, investido de fe pública. Y con firma legalizada, usted solo da fe de las firmas, pero del contenido del documento no está dando fe. Entonces el notario dice, tienen razón. Porque yo doy fe de que hay de firmar frente a mí, pero del quitar de papas que quiere, que yo de fe, no lo va a usar. Entonces ahí cae usted en que no va a trabajar fuera del protocolo, no va a hacer un documento con firma legalizada en papel bond, sino lo que él quiere es que usted intervenga con su verdadera fe pública, pero de la venta de papas, porque ya su fe pública ya la colocó usted en la legalización de firmas que ofreció ser. Pero que él dice, no, yo lo que quiero es que se haga constante la venta de papas. O sea, las papas quiero yo que se haga constante. Se me ocurrió a mí eso, voy a pensar tomates, pensar cebolla, no sé. Entonces lo que él quiere es una intervención como notario. ¿Y cómo va usted a hacer? A través de una escritura pública en protocolo, donde se hace constar, pero usted le dice, pero eso te va a ser muy caro. El documento privado le cobro 200 quetzales y en la escritura lo cobro 1000, no importa, pero quiero que quede ahí. Pero ¿qué buscaba aquel? Lo que buscaba es ver exactamente la fe pública de la venta de papas, donde compareció A y B, y se escribió que aquel de la primera cláusula venía con una venta. Pero vamos a la escritura pública de bien inmueble, para poder probar la fe pública, para poder probar dónde está esa función, un bien inmueble. En el bien inmueble decimos escritura número 1. En la ciudad de Guatemala, si da tiempo de dictarla, tenemos tiempo de dictarla, no de trasladarla. Miren que no estoy leyendo nada, porque estoy aquí con ustedes, solo algunas pequeñas notas para que no se me olviden lo que estoy diciendo. Pero en la escritura pública, ¿dónde podemos contactar nosotros y ver la fe pública? Oigan, es uno. En la ciudad de Guatemala, en ¿cuánto estamos? 16 de mayo del año 2020. Yo en el infrascrito notario hago constar el requerimiento de A, 6 datos de identificación, vendedor. B, 6 datos de identificación, ustedes ya saben cuáles son, comprador. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y algunos colores. De palabra en español manifiestan que por medio de este instrumento vienen a celebrar contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. Punto. Primero, declara el señor, declara. Ya el notario está haciendo constar que le está diciendo. Declara el señor XX que es propietario de la finca número 1, folio 1, del libro 1 de Guatemala, consistente en un inmueble ubicado en tal dirección. El notario está haciendo constar y está dando fe de lo que aquel le está diciendo. Consistente en un lugar ubicado en tal y tal y tal. Segundo, continúa declarando el vendedor que por el precio de 100 quetzales vende a el inmueble identificado en la cláusula anterior con todo cuanto por derecho corresponde al mismo. Por advertencia del inscrito notario, el vendedor declara que sobre el inmueble que enajena no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador y que en todo caso se somete al seguimiento y elección que establece la ley. Todas esas palabras tienen un fundamento en el Código Civil. Código Procesal Civil. Todo lo que estoy diciendo. Tercera, aquí viene la declaración del que compra. Por su parte, B declara que los términos relacionados aceptan la venta que con este medio se le hace y declara también que ya está en posesión del inmueble comprado. Yo le prescrito notario doy fe. De todo lo de... ¿Ya oyeron? Yo le prescrito notario doy fe de todo lo declarado y manifestado por los otorgantes, de haber tenido a la vista el documento de identificación relacional y de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes que bien enterados de su contenido, valor, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman, punto, doy fe. ¿Ven? Ahí les, no sé si iba completo, me acordé ahorita, igual les puedo recitar una oración, un arrendamiento, se los puedo recitar. Ustedes no lo pueden recitar ahorita,
pero con el paso de los años nos van a poder reciclar. Estoy hablando de 20 años de edad de derecho notarial, pecado que no se nos recicle, ¿verdad? Que era enfermera de Lix. Pero ¿vieron dónde ubiqué? Pero dice que se pelearon. Perfecto. Yo les repito, están en un cuarto donde ellos estaban allá. Punto y fin. Ahora, si es objeto de rechazo de los documentos donde no se coloca la palabra punto y fin. ¿Qué quiere decir punto y fin? Es que todo lo que coloqué en el instrumento público, las 3 cláusulas que dije, los datos de identificación, forman parte de la fe pública que yo tengo. ¿Para qué? Para hacer constar en un documento aquello que me dijeron las partes. Lo hice constar en el documento. Ese documento es la escritura matriz, la escritura original, y a ese le voy a sacar yo fotocopias, y esas son las que voy a reproducir y se van a hacer valer frente a terceros en tribunales y fuera de tribunales. Y aquel tiene su título de propiedad, porque solo faltaría la inscripción entonces en el archivo, en el registro general de la propiedad. Bueno, ya vieron hasta dónde llega la República. Enseñamos también en este curso que no debe abusar de la fe que a ley le dio inicialmente las aulas universitarias. Miren cómo estamos ahorita, que un rural por este medio, para los que se puedan conectar, para los que no se puedan conectar, pero un rural les está llevando sus clases, las están dejando grabadas. Hay la compañera Juanita ahí que nos apoya, que todo lo que venga grabado. Desde aquí los estamos formando. Van saliendo, un rural les da su título. Y ustedes, vayados para todos, siempre lo he dicho en mis clases. Usted es diferente a mí, porque yo soy, es cierto, usted se va a graduar hoy, yo me gradué hace 20 años, pero su título es diferente. Su título es con especialización en legislación ambiental. ¿Por qué? Porque un rural se ha preocupado para que sea con especialización en legislación ambiental. No, los chulos cierran cursos aquí, se van para otra universidad. Por bien no se van a otra universidad. Pero olvidaron que ninguna universidad aquí en Guatemala le da esa especialización. ¿Cómo se llama el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente? Legislación ambiental. ¿Cómo se llama la fiscalía de medio? La fiscalía está creada. ¿Será que si va usted graduado hoy, yo graduado hace 20 años, a una fiscalía especial ambiental, ¿a quién de mejor le van a trabajar? ¿Usted o a mí, que tengo 20 años de graduado? Y mi título no dice especialización ambiental, la suya sí. Pero no, los chicos salen corriendo y van para otra universidad. Cuando aquí les están dando esa especialización que no la tiene nadie. Entonces ya de por sí se están graduando de eso. Ya nos ven un poquito. Están saliendo de la universidad cansados. Ahorita 1:30 están ahí sentados. Yo, mi comida se está quemando, pero ya lo están viendo la gente. Pero va, yo estoy dando la clase. Pero ustedes, que viendo al niño, estamos aquí. Se gradúan, salen. Y ahí pasan una odisea, porque tienen que ir al colegio de abogados a hacer juramentarse, que les den su número de colegiado, ya lo platiqué, a la Corte Suprema de Justicia, a que los juramenten ahorita, en medio de esta pandemia juramental, en la Corte Juramental, el primer lunes de mayo, a inscribirse, a hacer una cantidad de cuestiones. Cuando ya usted ha terminado todos esos trámites, usted está investido. ¿Fue fácil? No fue fácil. Fue un camino difícil, un estudio de 5 años siguiendo los sábados, que un lugar es la primera que le ofreció el estudio el sábado. Ninguna universidad se lo ofreció. Ahorita que ya hay YouTube, ¿no? Pero fue fácil, no fue fácil. Cuando usted ya logró salir de la Corte Suprema de Justicia con su mano, ya se inscribió en el Archivo General de Protocolos para trabajar notariado, porque es el primer paso, Archivo General de Protocolos, para inscribirse como notario, para aperturar protocolo, para ejercer notariado fuera y dentro del protocolo. Cuando usted ya hizo todo eso, pues ya está investido de esa autoridad, pues es difícil pasar por ese tema. Por lo tanto, si está investido de autoridad, haga bien su notariado, pues no se preste para hacer cosas incorrectas, no se preste para plasmar arbitrariedades en un documento. Y yo veía, fíjense ustedes, en un accidente de tránsito. Mira, ese es abuso de la red pública, por eso que les entré todo eso. En un accidente de tránsito decía, pasó atropellando a la persona y pues sí había lesiones, ¿verdad? ¿Te conté que tuvo un accidente? Y agarraron, este le puso bajo el carro y se fue.
¿Y qué se fue? Se fue con un notario. ¿Y el notario qué hizo? Hizo constar un acta donde decía que precisamente ese día del accidente, a horas intermedias más o menos, para dejar el accidente entre esas horas, ese fulano le había requerido sus servicios para hacer constar una construcción en su casa, porque no sabían hacer constar nada, o sea, ni siquiera pensaron, pues, bueno, vendamos aunque sea este ventilador, pues, para hacer constar y pongámosle hora. Hagamos un acta notarial para ponerle hora para sacarlo de la escena, ¿no? De la escena criminal, del accidente. Lo sacamos a través de un acta notarial. Eso es abusar de la República. Eso no es cierto. Entonces, ahí es donde se aconseja y se pide a los alumnos no abusen de la República, de que están investidos, porque ya les dije la odisea por la que pasan. Cuesta en este momento de crisis, un lugar no sé si va a graduar en estos días y si lo va a hacer virtual. Ni ninguna universidad San Carlos no va a graduar este semestre. Hasta el otro semestre están viendo cómo hacer las graduaciones virtuales. Ninguna universidad está graduando. Entonces, ya de por sí nos cuesta para abusar de ella, no. Vamos a hacer constar actos que presenciemos, porque la ley disponga siempre y cuando tenemos eso físicamente en nuestras manos o lo estamos viendo. Hacemos constar el de desalojar a una persona de un lugar, si lo estamos viendo, estamos corroborando con documentos porque se está desalojando. La definición de la República, pues entonces está en el artículo 1 de su Código Notariado y el Código Notariado que tiene también la definición de lo que es notario, amarren las dos. Las dos son la República, la idea de lo que está en este. Lick. Lick. Pues podría probar, no sé, mientras. De la República, son las más importantes, creo yo, que es lo que requiere su programa. Y aterrizamos entonces de que por el hecho de que podamos trabajar un derecho notarial en nuestra oficina, donde no tenemos superior jerárquico, donde no tenemos quien controle el ejercicio notarial, no significa que vayamos a abusar de esa república y hacer constar en una hoja de protocolo o en una hoja de papel con cuestiones inexistentes. Porque mientras no salga afectada ninguna persona, no pasa nada. Cuando una persona sale afectada por ese actuar deshonesto de notar, ahí empieza su problema. Porque usted entonces se involucra en el ejercicio notarial malo que hizo. En clase siempre dije cuál era el chivo si quería ser notario negro, pero aquí virtual no lo digo. Personal si quieren ser negro, pero virtual no, porque si hay un buen chivo para ser notario negro, por supuesto, pero lo digo en broma, pero que es cierto, pero virtual no lo decimos, porque si no, puede de esto conectarse mucha gente que sea bandida, ¿verdad? Y va a agarrar este tema para poder hacer un ejercicio notarial negro. Doy el chivo, pero también digo, todo lo que se hace se paga. Y yo siempre digo que Dios le da a uno donde más le duele, pero decían a mi amigo, ¿pero en qué parte de la Biblia dice eso? Explícame en qué parte. Yo decía, ¿dónde está? Y ya sé, está en Éxodo. Pero hoy vamos a decir, no me acuerdo el capítulo, pero sí lo apunté. Ahí está. Entonces, nuestro actuar mal tiene repercusiones. De ahí sucede que hay cosas para nuestros seres queridos, para nuestros hijos. ¿Y por qué? Son los celotes que nosotros nos hemos podido. Por eso en la República, vamos a los alumnos. No abusen de la República, porque sí se puede. Se puede hacer constar cuestiones inexistentes y sacar de los grandes problemas a las personas. Dice, ¿dónde estaba usted cuando fue al accidente? Es que yo, en mi carro me lo robaron. De hecho, yo, antes de ir a la policía a avisar,
o al Ministerio Público o a un juzgado de paz a presentar mi denuncia de que me robaron mi vehículo, pues yo como tengo confianza con el notario, vine aquí y aquel hizo constar en un acta notarial que aquel se presentó a las 12 del día y terminó el acto notarial a las 12:30, y donde se hizo constar que le robaron el carro y aquel había hecho averías a las 12:15. ¿En qué momento lo podemos jalar penalmente? Si el acta notarial, pero es que esa es una arbitrariedad notarial que está haciendo. Eso es algo ilegal, porque eso es mentira, porque eso no se lo puede decir. Ahora, alguno dirá, pues que sí lo podemos hacer, licenciada, por las actas de referencia, que ya les vamos a enseñar en notariado 2. Sí, por las actas de referencia, que así lo va a hacer. Por las actas de referencia, porque aquel se lo va a decir. Pero entonces ahí, ¿cómo opera la realidad de lo que sucedió? Usted notarialmente, ¿cómo lo hizo? En fin, hay mucho que hablar de la fe pública notarial. Más adelante, el programa dice que expliquemos, dice la fe pública, dice extrajudicial o notarial, es la que hemos estado platicando. Mira lo que Yo me no la he hace, explicado perdón, porque es la que hemos estado platicando ahorita, es toda la que dije. Es extrajudicial o notarial. En Derecho Notarial 3, en jurisdicción voluntaria, nosotros también enseñamos, ojo, la jurisdicción voluntaria graciosa. La jurisdicción graciosa. Así le llaman también en Derecho Notarial 3, la jurisdicción graciosa. Entonces hay extrajudicial, notarial y graciosa, que se refiere a lo mismo. Pero también nos obligan en el programa a que les platiquemos de la fe pública registral, la administrativa y la judicial. También en la judicial tenemos empleados y funcionarios públicos que gozan de esa fe pública, pero esa es judicial. Y el primero que tiene la fe pública judicial es el notificador. Yo soy muy exigente con mi notificador. Yo tengo 2 notificadores en el lugar donde yo trabajo, en la sala de apelaciones. Yo le digo al notificador que al momento de ir a dejar una resolución, él tiene la obligación de corroborar la hora, el día y el lugar donde está realizando esa notificación, porque él tiene república. El notificar, aparte de eso, el Código Procesal Civil y Mercantil establece las formas para notificar. Y dice, se notificará personalmente. Puede notificar por los estrados, y si lo hizo el notificador, y por los estrados vienen las partes y dice, pero si aquí ahora nos vamos a dar cuenta, si aquí está prendida esta hoja. Sí, pero usted cuando le advertimos y le dijimos que presentara un lugar para notificar, no lo hizo, porque sí le dijimos que si en dado tiempo usted no presentaba una dirección para notificar, todas las demás notificaciones serían por los estrados del tribunal. Nosotros lo advertimos y aquí en los estados está, y el notificador la colocó ahí, y el expediente tiene la razón del notificador que la notificación fue realizada por los estados. Tiene entonces fe pública, que lo que dice y escribe es real. Ahora bien, puede suceder que usted no quiera recibir esa notificación porque no le convienen los plazos. Imagínense que le notifican algo el jueves de 24 horas. El viernes tiene que evacuar. Pero le pueden notificar algo hoy viernes de 24 horas. Se le corre esta lunes, salvo en materia de amparo, porque es todos los días y las horas son hábiles, ¿verdad? Eso sí estamos claros. Entonces, somos muy exigentes en la vía judicial, esa es la fe pública judicial, en donde le decimos a los notificadores, debe colocar el día, la hora y el lugar donde lo está haciendo. Pero si llegan a su casa y usted dice, preferimos notificarle una demanda de desahucio, desahucio. Entonces usted le dice, vengo buscando a militar a Miranda. ¿Ustedes van a militar a Miranda? Usted no está. Y pues le tengo que dejar una notificación. Sí, pero ya no está. No la puedo recibir porque ya no está. ¿Usted cree que ya con eso ya estuvo? No, me decía que él tiene república judicial. Entonces, ¿saben qué va a hacer aquí? Pues recíbamela. No, porque ya no está. Bueno, entonces va a cumplimiento lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, la voy a dejar bajo la puerta.
Y aquí voy a colocar que me atendió una persona que no quiso dar su nombre y que no quiso recibir la notificación y la dejan hasta la puerta. Reciban. Es que si en realidad no es la persona que está buscando, usted tiene una salida, devolver la cédula de notificación y la devuelve a través de un memorial. Nosotros hemos recibido cédulas de notificación, pero algunos dirán, pero devolverla a través de un memorial significa ir a buscar a un abogado, que es abogado. Ir a buscar a un abogado para que nos haga el memorial, para que la devuelva. Pues podría ser, ¿verdad? Que eso significaría ir a buscar a un abogado. Pero nosotros hemos sido no tan exigentes en ese sentido y oficios así sencillos que digas, señores, sala de apelaciones, departamento de San Marcos, por medio de la presente vengo a devolver esta cédula que dejaron en mi puerta porque ahí no vive la persona. Yo soy fulano de tal y acompaño una fotocopia de su DPI, yo vivo ahí, entonces nosotros lo queremos. La recibimos. Podría ser que aquel está mintiendo, pues, pero la notificadora no mintió al haberla dejado, como dice que la dejó. Entonces, lo que hacemos nosotros es correr la audiencia a la otra parte y decirle, mire, devolvieron la cédula, lo que dice esto y esto. Entonces, ya les lanzamos la chibolita a la otra parte para que la otra parte nos saque de dudas. ¿Qué pasó? ¿Que vive ahí o no vive ahí? ¿Pero de qué? ¿Cuál es la base de nosotros para poder hacer eso? La cédula que hizo el notificador. El secretario del tribunal también tiene derecho, porque él certifica los actos, él certifica las resoluciones judiciales. En la misma ley del organismo judicial le ha dado esa facultad de que él dice que esta sentencia es así, porque está certificando las 5, 10, 20 hojas de la sentencia, es porque es así. La misma ley del organismo judicial dice que cuando el notario certifica, dice, hará constar si hay recursos pendientes de lo que está certificando. Esto quiere decir que el secretario está dando fe del expediente y la sentencia que tiene en sus manos. Esa es la fe pública judicial. De ahí tenemos una fe pública registral, y aquí sí nos agenciamos aquí del papelito que dice, vamos a leer lo que dice la República Registral. Y dice que la poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto. ¿Cuántos registros conocemos? Registro General de la Propiedad, ya platicado mucho con ustedes. Registro mercantil. Registro Nacional de la Persona. Registro de mandatos, dice, del Archivo General de Protocolos. Mandatos son... ¿Qué mandatos? Dice poderes, dice ahí. Registro de la propiedad intelectual. Todos hay más, ¿verdad? Pero todos estos, quien tiene la fe pública, son los registradores. Cuando yo quiero hacer valer un documento para que surta efectos en el extranjero, yo le pido al registrador civil la certificación de nacimiento. ¿Quién le legaliza la firma al registrador civil? El ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién sabe quién es el ministro de Relaciones Exteriores? Porque es nuestro representante a nivel internacional en todos los países. Entonces, los registradores tienen fe pública porque ellos son los que nos van a firmar los documentos que nosotros les solicitamos. RENAC. ¿Qué se hace en RENAC? Se inscriben defunciones, se inscriben matrimonios, se inscriben nacimientos, pero a todo eso, ¿verdad? Pero a todo eso que se inscribe se modifica. Se puede ampliar, se puede aclarar, se puede rectificar, se puede modificar. Todos esos actos de RENAC. Registro General de la Propiedad. Se inscriben bienes inmuebles urbanos, bienes inmuebles rústicos, se inscriben vehículos, ya platicamos de ese tema. Se inscriben vehículos, se inscriben donaciones, se inscriben república, dice, se extiende a... Se inscribe, no, los jueces no. Los jueces solo dictamos las resoluciones. La república es del secretario del notificador. Y aquí va bien explicadito cómo funciona eso. Estamos aclarando. Registro General de la Propiedad. Donaciones, testamentos,
todos los actos, modificaciones, rectificaciones, ampliaciones, se inscribe jurisdicción voluntaria, rectificaciones de área, todo eso. Registro mercantil. No vamos a decir todo, sino ya no termino aquí, yo creo que voy dando, ya voy. Registro mercantil. ¿Qué se inscribe en el registro mercantil? Sociedades, las 5 clases de sociedades, soy una sexta, ¿verdad? Las 5 clases de sociedades, comerciantes individuales, bueno, pero de estos 3 que estamos platicando. ¿Cómo hacemos nosotros ver y valer que todos esos actos se hicieron a través de la certificación que nos va a extender el registrador que le dan de cada registro? Este es la República Registrada. Y de ahí dice la República Administrativa, dice, se ejerce, dice, a través de los documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa, en los que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones de la administración. Eso se refiere a la administración pública, ¿verdad? Dice, el problema que se plantea en el caso de la fe pública administrativa es quién tiene o quién se ha encomendado esta fe pública. En Guatemala, dice, hay muchos funcionarios administrativos, secretarios, directores, jefes, oficiales mayores que tienen fe pública. En algunos casos por sí mismos y en otros casos con el visto bueno del jefe superior jerárquico. Entonces el que tiene la fe pública es el que firma, el jefe superior jerárquico. Como un ejemplo práctico, dice, también podemos encontrar las constancias y certificaciones que extiende el Departamento de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, que está, creo yo, todavía en el 11 nivel del edificio 20 y finanzas públicas. Entonces, la República Administrativa no es tan fácil que la encontremos. Depende si se les hará. A diferencia de la República Registrada, que clarísimo dicen los registradores de cada registro, valga la redundancia. Y de ahí nos dice el campo de la República. El campo de la República de nosotros es nacional e internacional. Nuestro sistema notarial es latino. Y tiene un poco sajón, ¿verdad? Hemos platicado que tiene un poco, que es un tanto mixto, pero por el hecho de ser nuestro derecho notarial latino, por el hecho de que ya los principios notariales ya todo lo platicado en estos cursos, el derecho notarial lo vamos a ejercer dentro de la República y fuera de la República. El campo de aplicación de nuestra República es igual. Nuestra República es dentro de Guatemala y fuera de Guatemala. El ejemplo aquel que les puse, que estaban por las playas de Miami, que ahorita no, aunque dice que ya van a empezar a abrir, pero con distancia. Pero ¿cuándo sabe? La gente ya quiere irse a bañar y estamos mal todavía. Pero estamos en otro país, no digamos ahí, ¿verdad? Porque no solo ahí podemos ir a otro lado. Estamos en otro país y no podemos sacar el protocolo, ya dijimos que no podemos. Pero se nos requiere hacer una escritura pública, la podemos hacer en papel público. Pero en broma le decíamos a algunos, si no hay papel público, en una hoja cualquiera que encuentren, no hay nada, en papel público. Agarren ahí, pónganlo bonito y van escribiendo. La cosa es que la República está con nosotros, nos la dieron a nosotros. Vive, nace con nosotros, vive con nosotros y se muere con nosotros. La República no la puede heredar. Entonces, mi República la ejerzo dentro de Guatemala y fuera de Guatemala. Donde yo quiera ejercer notarial, tengo República. Esa es personal. Me la dan, me la llevo, la tengo y nadie me la puede quitar. ¿Bien? Es intransferible. Entonces, el campo de aplicación, bendito Dios, es donde quiera, donde, en cualquier país. Ese es el tema que tenemos que desarrollar. El campo de aplicación, no hay mucho que decir. Garantía de autenticidad y legalidad. Ya platicamos el principio de la certeza jurídica. ¿Cuál es la garantía de legalidad? Y, como dice el tema, garantía de autenticidad y legalidad. Autenticidad es cuando después de escuchar la voluntad de las partes, darle forma legal, firmamos y sellamos. Esa es la autenticidad. Y la legalidad es que plasmamos ahí lo que en realidad se nos dijo. Por eso, se recuerdan que fui muy insistente con ustedes y les dije, no se vale que abusen de la República, que hagan causar cuestiones inexistentes. ¿Qué les dije? No abusen de la República.
Tema del día de hoy, entonces, la fe pública, notarial, judicial, administrativa, su definición, sus fundamentos, campo de aplicación, la legalidad y la generalidad, autenticidad y la legalidad del derecho notarial. Con esto van viendo ustedes que nos falta por dar 2 semanas más. Veamos si terminamos en 2 semanas. En 6 semanas. Siempre me quedaba sobrando un sábado, les cuento. Y miren, ahorita virtual me va a pasar lo mismo. Y en ese sábado que me quedaba sobrando, yo los inducí al curso de notariado 2. Si eso sucede con nosotros, vamos a hacer eso. Vamos a irnos llevando a notariado 2 porque vamos terminando notariado 1. Yo les prometo. Un día martes hago llegar eso. Lo otro, el documento, pues lo voy a platicar con Juanita a ver si se puede hacer, porque les dije, los expedientes. Ella dice que sí, entonces voy a recomendar a ella ese tema. Y se quedan a esperar que me resuelva la Universidad Rural en relación a exámenes. Ellos deciden. A mí solo se me habló por dar la clase. Yo solo estoy dando las clases, abarcando todo el programa. Estas copias el martes o lunes en la medianoche, el martes. Lo tienen ya todos, así como lo hago llegar, con algunos agregaditos, todo lo que vi el día de hoy, cabal así, me estoy llevando un minuto más. Espero estén conectados, no está de más decirles que continuamos en oración más que nunca, hoy más que nunca, y solo el Todopoderoso puede apiadarse de nosotros y del mundo. Amor. No nos parece lo que dicen los... No es momento de atacar, es momento de Muchos unirnos, zancudos. es momento de aceptar lo que viene, y habrá un momento para que reclamemos y para que veamos qué está sucediendo. Dios les guarde y nos vemos el próximo sábado. Bueno.